Satanismo, grupos extremistas religiosos, racismo. ¿Qué sucede? Muchas iglesias quemadas en los últimos años, da que pensar. ¿Verdad, casualidad, obras de restauración? No lo creo. Y en víspera de Semana Santa, mucho menos. Esto es simbólico. Imagínense uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad luz, la Catedral de Notre Dame. Nadie podría imaginar que acabaría en llamas. Más incredibilidad causa aún el pensar que por una falla técnica, la catedral ardiera tantas horas sin que se pudiera contener el fuego, sin que se rozara agua para evitar la propagación a tiempo. Da mucho que pensar. Dicen que fue accidental, pero más bien parece provocado. Porque si analizamos más allá de lo acontecido en la Catedral de Notre Dame el 15 de abril, ha sido una fecha fatal. Debemos destacar que un 15 de abril también se hundió el Titanic. Mataron a Abraham Lincoln. La tragedia en el estadio de Hillsborough, en Inglaterra, que dejó 30 muertos y más de 700 heridos. Así como los bombazos en el Maratón de Boston en 2013, donde hubo muertos y cientos de heridos. Notre Dame no ha sido la única iglesia quemada, y es que hace un mes en Francia también incendiaron a la iglesia de San Sulpicio, y no fue un accidente. La intención del autor era de quemar el templo donde se encontraban feligreses en el interior. En ese mismo día, una docena de iglesias han sido profanadas a lo largo de los últimos 7 días, víctimas del vandalismo anticristiano más palmario, sí, así como lo escuchan. Por ejemplo, en Nimes, la iglesia Notre Dame des Enfants fue profanada de manera particularmente odiosa. Unos desconocidos pintaron una cruz con excrementos humanos, saquearon el altar mayor y el sagrario y robaron las hostias, que fueron descubiertas más tarde entre montones de basura. La iglesia de Notre Dame en Dijon sufrió el saqueo del altar mayor y las hostias fueron extraídas también del tabernáculo, esparcidas por el suelo y pisoteadas. En Labú, en el departamento meridional del Tarn, la iglesia del pueblo fue asaltada por unos jóvenes, quienes torcieron el brazo de Cristo crucificado. En España la quema de iglesias ya ha llegado. Écija fue la elegida por un grupo de jóvenes de extrema izquierda terroristas autodenominados antifaz. Pero ya son múltiples las pintadas en templos católicos diciendo arderéis como en el 36, o la iglesia que más ilumina es la que arde. ¿Qué significado tiene esto? Sin tener un origen religioso o cultural particular, las profanaciones de la última semana tienen un carácter anticristiano evidente. Ebrios de un odio feroz, los vándalos desean dar a sus actos una clara dimensión antirreligiosa, pero la jerarquía religiosa prefiere guardar púdico silencio. Esto es un verdadero misterio. Pero si hacemos una retrospectiva de acontecimientos parecidos a estos, podríamos decir que unas 4.700 iglesias en los últimos 20 años fueron quemadas a propósito. En agosto de 2006, la Catedral de la Santísima Trinidad de San Petersburgo, en Rusia, corrió una suerte similar a Notre Dame. Su cúpula principal y una de las 4 menores se derrumbaron a consecuencia de un incendio cuando se encontraba en proceso de restauración. En ese mismo mes del pasado año fue paso de las llamas el Museo Nacional de Río de Janeiro, con 200 años de antigüedad y cuyas 20 millones de piezas databan de diferentes periodos y países. El fuego se originó por un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado. Hagamos ahora una cronología de otros incendios catastróficos dentro de los centros religiosos. En Japón, el 5 de septiembre de 1991, la Catedral de San Francisco Javier en Yamaguchi quedó destruida y sus 2 campanarios parcialmente inutilizados por un incendio. En Hungría, el 6 de septiembre de 1993, un incendio causó daños considerables en la cúpula de la Catedral de Esztergom, al norte de Budapest, e hizo peligrar sus valiosas pinturas murales. En España, el 17 de octubre de 1994, un incendio destruyó la capilla de la Virgen de los Desamparados de la Catedral de Teruel, edificio al que se encuentra adosada una de las torres mudéjares declaradas Patrimonio de la Humanidad, que data del siglo VIII. En Alemania, el 26 de octubre de 1994, la cúpula de la Catedral Alemana en Berlín, que se encontraba en periodo de restauración, ardió por causa de un incendio fortuito.
En Italia, el 12 de abril de 1997, un incendio destruyó completamente la capilla de la Catedral de Turín, construido en el siglo VI. En España, el 5 de julio de 2001, un incendio declarado en una de las salas del archivo del Cabildo Catedralicio de Córdoba afectó 5.000 documentos. En Estados Unidos, el 18 de diciembre de 2001, la catedral neoyorquina de St. John Divine sufrió graves daños como consecuencia de un incendio. En Polonia, el 29 de octubre de 2014, un incendio dañó gravemente la Catedral Católica de Sosnowiec, en la Silesia polaca, un templo de estilo neogótico construido en 1899. Otra vez la situación se repitió en Estados Unidos el 2 de mayo de 2016, cuando un incendio en una catedral ortodoxa serbia de Manhattan destruyó gran parte del edificio, un patrimonio protegido de Nueva York desde 1968. Sin ánimo de generalizar, parece que la quema de iglesias está volviendo a estar en auge. Mucho se ha dicho acerca de si tiene que ver también con racismo o por un culto satánico creado por el black metal, como ha sucedido en Estados Unidos. Y es que hace unos días detuvieron a un joven de 21 años quien prendió fuego en las últimas semanas a 3 iglesias frecuentadas por feligreses afroamericanos. Matthews había provocado los incendios entre el 26 de marzo y el 4 de abril de las 3 iglesias batistas en Port Barre y Opelousas. Los investigadores indicaron que el detenido era fanático del black metal, un subgénero extremo del heavy metal que en otras partes del mundo ha sido relacionado con la quema de iglesias. Pero ¿en realidad tendrá algo que ver el black metal con la quema de iglesias? Entre 1992 y 1998, 52 iglesias fueron quemadas, 15.000 tumbas fueron profanadas y sus cementerios fueron pintados con símbolos satánicos por toda Noruega. Entre las estructuras religiosas más importantes que fueron incendiadas fue la iglesia medieval Fantoft, cerca de Bergen, quemada el 6 de junio de 1992. Fue sospechoso Barbie Kernes, pero no se encontraron pruebas, pero sí lo hallarían culpable de los incendios. Para él, las iglesias habían sido construidas sobre lugares paganos, por ende debían ser destruidas. Era pagar fuego con fuego. Tras esos eventos, el black metal se convirtió en uno de los géneros más controversiales de la historia. ¿Por qué tantas iglesias están ardiendo alrededor del planeta durante estas últimas décadas? ¿Qué intereses o qué agenda se está siguiendo para quemar estos sitios de adoración? No solo se trata de iglesias quemadas, también han destrozado imágenes de la Virgen, decapitado imágenes de Cristo. Observo muchas manifestaciones de dolor por la pérdida material y cultural que ha acaecido en los incendios, pero ¿qué decir de la pérdida de la fe y la fidelidad de Dios que hace años se viene dando en los corazones de los católicos? ¿De eso nadie se lamenta? ¿Será que hay alguna teoría de esto? ¿Por qué tanto rechazo al catolicismo? Y la Iglesia General ha estado en los últimos años envuelta de polémicas. Sacerdotes que cometen violaciones sexuales, robos, suicidios, documentos importantes de la religión católica desaparecidos. ¿Qué más puede suceder? Estos podrían ser indicios de que cada vez estamos más cerca del fin del mundo.